¿Sabes cuántas oraciones has hecho en tu vida que nunca fueron respondidas? ¿Cuántas veces has clamado a Dios con lágrimas y no pasa nada? ¿Cuántos años llevas pidiendo lo mismo sin ver ningún cambio? No es que Dios no te escuche, no es que no te ame, no es que tu fe sea débil, es que estás cometiendo un error en tu manera de orar, un error tan sutil que ni siquiera te das cuenta. Pero ese error está bloqueando completamente tus respuestas, está cancelando el poder de tus oraciones, está cerrando los cielos sobre tu vida. Y lo más frustrante es que ves a otros orar y recibir respuestas inmediatas mientras tú sigues esperando meses, años, décadas sin ver nada. Pero hoy eso termina, porque vas a descubrir exactamente qué error estás cometiendo. Y cuando lo corrijas, verás cómo las oraciones que han estado bloqueadas por años comienzan a ser respondidas. Verás cómo el cielo que parecía cerrado se abre de par en par. Verás cómo Dios, que parecía silencioso, comienza a hablar y a actuar poderosamente en tu vida. Pero ¿y si te dijera que en Santiago 4:3 está escrito: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites? Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, no porque Dios sea cruel, no porque no quiera bendecirte, sino porque estás pidiendo mal. Hay una manera correcta de orar. Y hay una manera incorrecta, y la mayoría de los cristianos están orando incorrectamente sin saberlo. Jesús mismo tuvo que enseñar a sus discípulos cómo orar. Lucas 11:1 dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos eran judíos, habían orado toda su vida, pero cuando vieron a Jesús orar, se dieron cuenta de que ellos no sabían orar correctamente, y le pidieron que les enseñara. Hoy Jesús también te va a enseñar. A través de este mensaje, el Espíritu Santo va a revelarte los errores que has estado cometiendo sin saberlo, y cuando los corrijas, tu vida de oración será completamente transformada. Había un hombre en el templo. Lucas 18:10-14 cuenta su historia. Subieron 2 hombres al templo a orar. Uno era fariseo, religioso, conocedor de la ley. El otro era publicano, cobrador de impuestos, considerado pecador por la sociedad. Ambos oraron, pero solo uno salió justificado. Solo uno recibió respuesta. El fariseo oró así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Era una oración larga, detallada, llena de religiosidad. Mencionó sus ayunos, sus diezmos, su moralidad. Pero Jesús dijo que esa oración no llegó a Dios. El publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso fue todo. 5 palabras en griego. Una oración cortísima, sin adornos, sin mencionar méritos, solo reconociendo su necesidad. Y Jesús dijo en el versículo 14: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano fue justificado, su oración fue respondida. El fariseo se fue sin respuesta. 2 hombres. 2 oraciones. Un resultado opuesto. ¿Por qué? Porque uno oró correctamente. El otro cometió errores fatales. Antes de continuar, si algo ya está resonando en tu espíritu, si ya sospechas que has estado orando incorrectamente, necesito que tomes una decisión ahora. Suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación sobre oración poderosa como esta. Y ve inmediatamente a los comentarios y escribe esta declaración: Hoy corrijo todo error en mi vida de oración. Declaro que de ahora en adelante mis oraciones serán respondidas porque oro correctamente. No lo escribas a la ligera. Escríbelo como compromiso de cambiar tu manera de orar. Porque Proverbios 28:9 dice: El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si no corriges los errores, tus oraciones seguirán siendo bloqueadas. Dame like a este video ahora y compártelo urgentemente con 3 personas.
Ese amigo que lleva años orando sin ver respuestas. Ese familiar que está a punto de rendirse porque Dios parece no escucharlo. Ese hermano que necesita entender que el problema no es Dios, es su manera de orar. Esta enseñanza puede revolucionar completamente su vida de oración. Te soy brutalmente honesto. He visto testimonios impactantes de personas que corrigieron estos errores y en cuestión de días comenzaron a ver respuestas que habían esperado por años. Matrimonios que llegaron después de corregir su oración. Empleos que aparecieron. Sanidades que se manifestaron. Todo porque aprendieron a orar correctamente. Quédate hasta el final porque voy a revelarte cada error específico y cómo corregirlo. Ahora déjame revelarte los errores más comunes que están bloqueando tus oraciones. El primer error es orar con duda. Este es el asesino número 1 de la oración. Santiago 1:6-7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, no recibirá cosa alguna. Nada. Cero. La duda cancela completamente tu oración. ¿Cómo suena una oración con duda? Señor, si quieres, sáname. Si es tu voluntad, dame ese empleo. Tal vez puedas ayudarme. Quizás sea posible. Cada vez que dices sí, tal vez, quizás, ojalá, estás dudando. Y esa duda bloquea tu respuesta. Marcos 11:24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. No esperen a ver para creer. Crean primero. Y entonces verán. La duda viene de no conocer la voluntad de Dios. Por eso dices, si es tu voluntad. Pero primera de Juan 5:14-15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si pides conforme a su voluntad, sabes que tienes lo que pediste. No esperas a ver si lo recibes. Sabes que ya lo tienes. Entonces estudia la palabra. Descubre cuál es la voluntad de Dios para tu situación. ¿Quiere Dios sanarte? Sí. Tercera de Juan 2. ¿Quiere que prosperes? Sí. Deuteronomio 8:18. ¿Quiere darte un cónyuge si eres soltero? Sí. Génesis 2:18. Cuando conoces su voluntad, oras sin dudar. Y cuando oras sin dudar, recibes. El segundo error es orar con pecado sin confesar. Isaías 59:1-2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado bloquea la oración, hace que Dios oculte su rostro. No porque sea vengativo, sino porque el pecado crea una barrera espiritual. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si miras a la iniquidad, si guardas pecado sin confesar, Dios no escucha. No importa cuánto ores, no importa cuánto llores. Si hay pecado oculto, tus oraciones están bloqueadas. ¿Qué pecados bloquean oración? Fornicación. Primera de Corintios 6:18. Adulterio. Éxodo 20:14. Pornografía. Mateo 5:28. Robo a Dios en diezmos. Malaquías 3:8. Falta de perdón. Marcos 11:25. Amargura. Hebreos 12:15. Mentira. Proverbios 6:16-19. Antes de orar por cualquier cosa, examina tu corazón. Salmo 139:23-24. ¿Hay pecado sin confesar? Confiésalo. Primera de Juan 1:9. Arrepiéntete. Hechos 3:19. Y entonces ora. Tus oraciones serán como fuego, porque no hay barrera entre tú y Dios. El tercer error es orar sin perdonar. Esto es tan importante que Jesús lo mencionó múltiples veces. Marcos 11:25.
Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando estés orando, perdona. No después, durante. Si no perdonas, Dios no te perdona. Y si Dios no te perdona, tus pecados permanecen. Y si tus pecados permanecen, tus oraciones están bloqueadas. Mateo 6:14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es condicional. Si perdonas, Dios perdona. Si no perdonas, Dios no perdona. No hay grises, es blanco o negro. Hay personas que oran fervientemente por sanidad y no sanan porque no han perdonado, por milagros financieros y siguen pobres porque guardan rencor, por restauración de relaciones mientras mantienen amargura contra alguien, y se frustran porque Dios no responde. Pero Dios ya dijo que no responderá hasta que perdones. No es que sea injusto, es que la falta de perdón es veneno espiritual, y ese veneno contamina todo, incluyendo tus oraciones. ¿A quién necesitas perdonar? Hazlo ahora. No esperes sentir ganas. El perdón no es emoción, es decisión. Di, perdono a nombre. Los suelto. Ya no les debo nada. Ya no me deben nada. Y cuando perdones, tus oraciones serán desbloqueadas inmediatamente. El cuarto error es orar egoístamente. Santiago 4:3 lo dice claramente. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pedís mal. ¿Cómo? Para gastar en vuestros deleites, para tu placer egoísta, para tu comodidad personal, sin pensar en el reino de Dios, sin considerar el propósito eterno, solo pensando en ti. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente el reino, no primeramente tus necesidades. Cuando buscas primero el reino, Dios añade todo lo demás. Pero cuando buscas primero tus cosas, Dios no añade nada. Porque estás orando con motivación incorrecta. ¿Cómo suena una oración egoísta? Dios, dame ese carro para impresionar a otros. Dame ese empleo para tener más dinero que gastar. Sáname para que pueda seguir pecando. Dame un esposo porque estoy solo. Esas son oraciones centradas en ti. No en Dios, no en su reino, en ti. Y Dios no responde oraciones egoístas. ¿Cómo corriges esto? Cambia tu motivación. Ora. Señor, dame ese empleo para poder diezmar más, para bendecir a otros, para financiar tu obra. Sáname para servirte mejor, para testificar de tu poder, para glorificar tu nombre. Dame un cónyuge para edificar una familia que te honre, para criar hijos que te sirvan. Cuando tu motivación es correcta, Dios responde. El quinto error es orar sin fe en acción. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta, y la oración sin acción es inútil. Tienes que orar y actuar. No solo orar, porque la oración mueve a Dios, pero la acción demuestra que crees. Nehemías es un ejemplo perfecto. Nehemías 2:4-5 cuenta que cuando el rey le preguntó qué necesitaba, Nehemías oró a Dios. Pero no solo oró, también respondió al rey con un plan específico. Oró y actuó simultáneamente. Eso es fe en acción. Tienes que orar por empleo y enviar currículums. Orar por matrimonio y salir a conocer gente. Orar por sanidad y cuidar tu cuerpo. Orar por negocio y trabajar diligentemente. Proverbios 6:6-8 habla de la hormiga que prepara su comida en verano. Trabaja sin supervisor, es diligente, y nunca le falta. Dios bendice a los diligentes, no a los perezosos que solo oran, pero no actúan. Oras y te mueves. Oras y trabajas. Oras y obedeces. Cuando haces tu parte, Dios hace la suya. El sexto error es orar sin persistencia. Lucas 18. 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre, sin desmayar. La mayoría de las personas oran una o dos veces y se rinden, y se preguntan por qué Dios no responde.
Pero Dios está probando tu persistencia. Quiere ver si realmente lo deseas, si realmente crees, si realmente confías. La viuda del juez injusto persistió hasta que obtuvo justicia. Lucas 18, 2 al 5. No porque el juez era bueno, sino porque ella no se rindió. Jesús usó esta parábola para enseñar que si un juez injusto responde a la persistencia, cuanto más un padre amoroso responderá a hijos persistentes. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo. Hay un tiempo señalado, pero solo lo verás si no desmayas. Continuamos con el carácter requerido. El séptimo error es orar sin humildad. El fariseo del templo oró con orgullo. Se comparó con otros, se exaltó a sí mismo, y su oración no llegó a Dios. Pero el publicano oró con humildad, se reconoció pecador, se humilló, y fue justificado. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Cuando oras con orgullo, Dios te resiste. Pero cuando oras con humildad, Dios te da gracia. ¿Cómo suena una oración orgullosa? Señor, yo he ayunado, yo he diezmado, yo he servido, yo merezco esta bendición. Otros no, pero yo sí. Cada vez que dices yo merezco, estás orando con orgullo. Y esa oración está bloqueada. Nadie merece nada de Dios. Todo es gracia. Efesios 2:8 al 9. Ora con humildad. Di, Señor, no merezco nada. Todo lo que tengo es por tu misericordia, no por mis méritos, no por mis obras, por tu gracia, y confío en esa gracia para esta petición. Cuando te humillas, Dios te exalta. Primera de Pedro 5:6. El octavo error es orar sin estar en comunión con otros creyentes. Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 en acuerdo tienen más poder que uno solo, porque Jesús está en medio. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le harán frente, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Hay cristianos solitarios que nunca oran con otros, nunca piden oración, nunca se congregan. Hebreos 10:25. Y sus oraciones son débiles, porque la oración corporativa tiene poder multiplicado. Busca compañeros de oración, hermanos con fe, que oren contigo, que estén de acuerdo contigo, y verás cómo las respuestas se aceleran. El noveno error es orar sin conocer la palabra. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento destruye. Cuando no conoces la palabra, no sabes qué pedir, no sabes cómo pedir, no sabes si lo que pides está en la voluntad de Dios. Y terminas orando oraciones vacías que no tienen fundamento bíblico. Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Sus palabras permanecen en vosotros. Cuando la palabra está en ti, sabes qué pedir. Porque pides según la palabra. Y cuando pides según la palabra, Dios responde. Porque está respondiendo a su propia promesa. Lee la Biblia diariamente. Memoriza versículos. Medita en ellos día y noche. Josué 1:8. Y cuando ores, usa la palabra. Di, Señor, tu palabra dice que por las llagas de Jesús fui sanado. Isaías 53:5. Reclamo esa promesa. Esa es oración poderosa. Porque estás orando la palabra de Dios de regreso a Él. El décimo error es orar sin dar gracias. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias. No después de recibir. Durante la petición. La gratitud es fe en acción. Cuando das gracias antes de ver el resultado, estás declarando que crees que ya lo recibiste. Muchas personas solo piden. Nunca agradecen.
y Dios retiene bendiciones porque hay ingratitud. Lucas 17:17 cuenta que Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó a dar gracias. Y Jesús preguntó, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Los 9 fueron sanados, pero solo uno fue elogiado, porque solo uno agradeció. Da gracias por lo que tienes, por lo que Dios ya hizo, por lo que está haciendo, por lo que hará. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud abre puertas. La ingratitud las cierra. Ahora voy a guiarte en la oración correcta. Una oración que evita todos estos errores. Una oración que Dios tiene que responder porque cumple con todos los requisitos bíblicos. Si puedes, arrodíllate. La postura física refleja humildad interna. Respira profundo y ora conmigo. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús. Reconozco que he estado orando incorrectamente. He orado con duda, con pecado sin confesar, sin perdonar, con egoísmo, sin fe en acción, sin persistencia, con orgullo, sin comunión, sin conocer tu palabra, sin dar gracias. Perdóname. Hoy corrijo cada uno de estos errores. Confieso todo pecado. Menciona específicamente lo que el Espíritu Santo te recuerde. Perdóname. Límpiame con la sangre de Jesús. Primera de Juan 1:9. Y quita toda barrera que mi pecado ha creado. Perdono a todos los que me han ofendido. Menciona nombres específicos si es necesario. Los suelto. Ya no les debo nada. Ya no me deben nada. Marcos 11:25. Y pido que me perdones como yo he perdonado. Renuncio a toda oración egoísta. No busco mi comodidad. Busco tu reino primeramente. Mateo 6:33. Y confío en que cuando busco tu reino, tú añades todo lo demás. Ahora presento mi petición específica. Menciona exactamente qué necesitas. No oro esto con duda. Creo que lo recibiré. Marcos 11:24. No digo si es tu voluntad, porque tu palabra ya reveló tu voluntad. Y tu voluntad es, menciona el versículo que respalda tu petición. Me comprometo a actuar en fe, a hacer mi parte. No solo a orar y esperar, sino a moverme, a trabajar, a obedecer. Santiago 2:17. Y confío en que cuando yo hago mi parte, tú haces la tuya. Me comprometo a persistir, a no desmayar, a seguir orando hasta ver la respuesta. Lucas 18:1. Aunque tarde, la esperaré. Habacuc 2:3. Porque sé que a su tiempo segaré si no desmayo. Gálatas 6:9. Oro con humildad. No merezco nada. Todo es por tu gracia. Efesios 2:8. Pero confío en esa gracia. Me humillo bajo tu poderosa mano. Primera de Pedro 5:6. Y sé que a su tiempo me exaltarás. Busco compañeros de oración. Mateo 18:19. Hermanos que estén de acuerdo conmigo, que oren conmigo, porque donde 2 o 3 están congregados en tu nombre, tú estás en medio. Me comprometo a estudiar tu palabra, a conocer tus promesas, a orar según tu voluntad revelada. Juan 15:7. Y cuando ore, usaré tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Y te doy gracias ahora. Filipenses 4:6. Antes de ver el resultado. Gracias porque ya escuchaste. Gracias porque ya estás obrando. Gracias porque la respuesta viene. Primera de Juan 5:14 al 15 dice, que si pido conforme a tu voluntad, tú me oyes. Y si sé que me oyes, sé que tengo lo que pedí. Así que lo tengo. Por fe. Aunque no lo vea todavía. Declaro que de hoy en adelante mis oraciones serán respondidas, porque oraré correctamente, con fe, con corazón limpio, con perdón, sin egoísmo, con acción, con persistencia, con humildad, en comunión, según tu palabra, con gratitud, y tú tendrás que responder, porque prometiste que todo el que pide, recibe. Mateo 7:8. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Si oraste sinceramente, todo cambió ahora mismo.
Corregiste los errores que bloqueaban tus oraciones, y las respuestas comenzarán a fluir. No esperes que todo cambie hoy, pero sí espera ver señales progresivas de que Dios está obrando. Oportunidades que aparecen, puertas que se abren, provisiones que llegan. Porque cuando oras correctamente, Dios responde. Mantén estos principios. No vuelvas a los errores. Cada vez que ores, revisa. ¿Estoy orando con fe? ¿Hay pecado sin confesar? ¿He perdonado? ¿Es egoísta mi petición? ¿Estoy actuando en fe? ¿Soy persistente? ¿Estoy humilde? ¿Oro en comunión? ¿Uso la palabra? ¿Doy gracias? Si cumples todos estos requisitos, tus oraciones tienen que ser respondidas. Es imposible que no lo sean. Ve a los comentarios y escribe: hoy corregí todo error en mi vida de oración. Declaro que de ahora en adelante oro correctamente y mis oraciones serán respondidas. Escríbelo como pacto, como compromiso de cambiar tu manera de orar permanentemente. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano para más enseñanzas de oración poderosa. Comparte este video con 3 personas que necesitan entender por qué sus oraciones no funcionan. Porque esta enseñanza puede transformar vidas de oración completamente. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Mateo 7:7. Te espero en el siguiente video. Que Dios responda todas tus oraciones.